Ya estamos grabando. Muy bien. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas em, a este nuevo encuentro de Sundoku, que después de esta lectura que hemos tenido, bueno, tan activa y tan interesante, pues es un espacio para compartir con todos aquellos y todas aquellas que os podáis conectar y por lo tanto, pues a partir de ahora simplemente disfrutar. Así que damos paso a Ana Forés como directora de la cátedra para poder presentar a nuestro compañero Diego Redolá, que ha venido pues un poquito a compartir con nosotros este libro fantástico. Así que Ana, adelante. Pues nada, es eso, es un placer y es un... Bueno, uy, mira, el libro se queda ahí mimetizado con el fondo. Es un placer compartir con esta comunidad tan súper activa, ¿no? De la comunidad Neuroedu y, y con todos y cada uno de vosotros que os habéis añadido a este encuentro, que vamos a disfrutar seguro, seguro, seguro. Y muy, muy, muy especialmente gracias, Diego. Diego, porque no solamente por el libro, sino por todo lo que haces y cómo lo haces, ¿no? Sabemos de tu gran trabajo. Yo a Diego lo conocí en México, físicamente. Pero eso, él es un gran referente en todo el tema de neuroeducación. Él es el director, ¿no? de los estudios de psicología en la UOC, miembro del Neurolab también de la UOC y también un profesor nuestro de la cátedra del máster de neuroeducación. O sea que estás en casa, juegas en casa y estas maravillosas mujeres te han preparado una tarde, ya verás, muy, muy, muy interesante. Y a los demás eso, disfrutar mucho y eso vamos a escuchar toda esta sabiduría compartida. Muchas gracias. Muy bien, Ana, muchas gracias. Pues Diego, nosotros hemos preparado ahora unas partes de lectura de este perfil novelesco que tienes, ¿no? De escritor que nos ha sorprendido gratamente. Y a partir de ahí hemos ido creando, ya verás, unas preguntas y también daremos paso a todos los participantes para aquellas preguntas que vayan surgiendo. Nuestras compañeras María José y Susana pues irán dando paso a todas las personas que queráis dar, pues eso, vuestras preguntas y queráis compartir. Así que empezamos con una parte de este texto, ¿sí? que has compartido con nosotros. Y empieza así tu historia, Diego. Natalie sufría una retinopatía diabética avanzada que no había tratado correctamente, pero no por dejadez o abandono, sino porque nunca encontraba el momento para cuidarse y todo su tiempo lo absorbía el trabajo. En sus retinas se había generado una proliferación anormal de capilares y cicatrices que habían dado lugar a hemorragias severas y al desprendimiento de estas, lo que había provocado la pérdida total de la visión. ¿Qué le ha sucedido?, preguntó el doctor con gran sobrecogimiento y asombro en su expresión. Una barra de hierro me ha atravesado la cabeza, contestó Phineas en un tono que denotaba tranquilidad y sosiego. Tendrá mucho trabajo conmigo, doctor, añadió jocoso. Pero es imposible, replicó Williams, incrédulo. Si fuera así, no estaríamos hablando en este momento. Seguro que fue así, señor, explicó el jinete irlandés. La barra está tirada en la carretera llena de sangre y de sesos. Catherine es muy buena y cariñosa. Hable con ella y lo verá. Usted tiene la fuerza, ella depende de usted. Sé que usted es capaz de sentir amor y compasión. Ahora tiene la ocasión perfecta para demostrar al mundo entero que es usted tan compasivo como fuerte, que tiene la grandeza suficiente para tratar a Catherine mejor de lo que el mundo la ha tratado a usted. Si quiere, puede hacerlo. Por favor, mi hija se llama Catherine. De estos capítulos y de estas lecturas, las emociones, por tanto, pueden influir en las decisiones que tomaremos, cómo esforzaremos el futuro o a qué prestaremos atención y después recordaremos. Buenas Bueno, noches, Diego, Diego. sí, adelante.
Comienzo con la primera pregunta y dice así, en el libro defines qué son los periodos críticos y periodos sensibles. Nos gustaría saber más al respecto y ampliar la información. ¿Y algunos ejemplos más concretos? Vale, pues empiezo primero a agradecer a la organización estar aquí porque este tipo de cosas la verdad es que ilusiona muchísimo y bueno, estoy encantado de estar con todas y con todos vosotros. Y en relación con los periodos críticos, yo creo que es importante tener presente una cosa, y es que nuestro cerebro es plástico y es plástico durante toda nuestra vida. Es decir, presenta la capacidad de que las neuronas modifiquen sus conexiones entre sí, modifiquen su eficacia y también incluso puedan modificar la estructura. Y es una capacidad que tenemos durante toda nuestra vida, no en todas las regiones del sistema nervioso, pero sí que es verdad que es una capacidad que podemos mantener durante toda nuestra vida. Obviamente, cuando envejecemos, pues también se puede ver menoscabada, pero es cierto que es una capacidad que mantenemos. Pero ¿qué ocurre? Que hay momentos muy concretos de nuestro proceso evolutivo, de nuestro desarrollo, en los cuales esa plasticidad es máxima. Y es lo que denominamos desde neurociencia periodos críticos, en los cuales esa plasticidad está más abierta y hace que el tejido nervioso sea más sensible a los cambios que pueda experimentar la persona. Por ejemplo, para aterrizar un poquito como lo que comentabas de poner ejemplos, en la adquisición del lenguaje. En la adquisición del lenguaje sabemos que hay unos momentos en los cuales las áreas que son muy importantes, ahora hablamos de redes, no de áreas, que están implicadas en la producción, en la comprensión del lenguaje y en otras funciones vinculadas al lenguaje, pues esas redes son mucho más plásticas en esos momentos concretos y por eso nos resulta más fácil adquirir un idioma, la entonación, la prosodia, todo lo vinculado con ese idioma en esos momentos de desarrollo crítico. Luego también hay otros momentos, por ejemplo, que son muy importantes para la regulación neuroendocrina. Y esos periodos críticos, por ejemplo, es justo antes y después del nacimiento, ese periodo perinatal, donde vemos que hay determinados ejes endocrinos y sobre todo el efecto de algunas hormonas como el estradiol o la testosterona y otros corticoides en el tejido nervioso, pues es más marcado en ese momento, en esa ventana temporal concreta. O, por ejemplo, yendo un poquito más adelante, si vamos a la adolescencia, para mí la adolescencia también es un periodo crítico, aunque esto ya también hay más discusión, pero es verdad que en la adolescencia hay una poda sináptica dirigida, se corrigen las conexiones que se establecen entre las neuronas y, por ejemplo, una de las cosas que vemos es un diálogo entre corteza prefrontal y sistema límbico y ese diálogo pues explica muchas de las cosas que nos encontramos en la adolescencia. De hecho, David Bueno, un gran amigo mío y también el compañero aquí en la cátedra, pues en el libro El cerebro adolescente explica muchas cosas de esos periodos críticos que se dan en la adolescencia. Pues muy interesante esta primera respuesta. Muchísimas gracias. Diego, continuamos. Hablas sobre cómo parece activarse la amígdala ante la puesta en marcha de juicios sociales. Entonces, te queríamos preguntar cómo influye esto en unas elecciones, cómo influyen las emociones en la toma de decisiones y los sesgos, el impacto cultural. Entonces, claro, también nos preguntábamos, a ver qué nos puedes decir. ¿Dirías que podríamos hablar del libre albedrío? ¿Existe? Muy buenas preguntas. Mira, empiezo con la amígdala. En relación con la amígdala, siempre tradicionalmente la amígdala, desde los estudios más clásicos de Kluivert-Bucy y otros estudios posteriores, se ha ligado mucho al miedo. Es una estructura que es muy sensible, va buscando siempre señales de peligro de nuestro entorno. Y si ve alguna señal de peligro, enseguida pone en marcha una respuesta emocional. Pero en los últimos años, desde el año 2007 en adelante, laboratorios como el Laboratorio de Especie y otros laboratorios vieron o Ralph Adolph, que también ha sido una de las personas que más la ha estudiado en seres humanos, vieron que la amígdala también tenía un papel muy importante en lo que llamamos o denominamos cognición social. La capacidad de empatía, ser capaz de identificar las emociones de otros, el saber dónde va dirigida la mirada a ciertas partes del rostro. Y
aquí dentro de todos estos estudios, pues una de las cosas que hemos visto es que la amígdala interviene en esa percepción de confianza o desconfianza que nos puede generar un rostro. Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado alguna vez de te presentan una persona y dices, uff, me da malas vibraciones. No sabes por qué. Además utilizamos esa palabra vibración porque no sabemos definirlo. No, nos cuesta mucho. Es algo como que vemos y dices, es que yo tengo un sexto sentido. Bueno, pues ese sexto sentido desde la neurociencia ya más o menos lo entendemos y resulta que es la comunicación que se da entre la amígdala y una estructura de corteza que se llama ínsula. Y esa comunicación lo que nos hace es generar o no confianza a partir de un rostro. ¿Esto cuándo tendrá importancia? Pues tendrá importancia cuando no tenemos información. Obviamente, si conocemos a la persona, conocemos que es una buena persona, que hemos tenido experiencias previas con esta persona, por mucho que su rostro no genere confianza, porque al final es una cuestión de física del rostro, de simetría, de cómo están orientadas las cejas, del filtro palpebral, de los labios, una cosa que no tiene mucho sentido en lo que es la confianza en sí, pero que es una respuesta heredada. Si tenemos información, pues aquí la amígdala pues poco dirá. Y esto lo llevo al terreno de las elecciones. Si nosotros estamos en unas elecciones y tenemos que votar a alguien y nos hemos leído a conciencia pues los programas de los diferentes partidos, tenemos muy clara una ideología, pues el rostro seguramente nos influirá muy poquito. Pero si estamos indecisos o no tenemos información racional acerca de los programas, acerca de cada candidata o candidato hacia dónde va, pues a lo mejor el rostro de esa candidata o ese candidato sí que tiene una importancia vertebral y aquí la amígdala sí que se decantará. Por tanto, son pruebas al final que ponen de manifiesto el papel de la amígdala en la cognición social. Y en cuanto a lo del libre albedrío, aquí yo pienso que existe, aunque recientemente me leí un libro de un autor que me gusta muchísimo, que es Robert Sapolsky, y Robert Sapolsky tiene el último libro que está muy bien, se llama Decidido, que lo edita Capital Swing, que también es una editorial que saca libros buenísimos en neurociencia, poquitos, pero muy buenos. Pues Robert, que es un investigador de Estados Unidos, aboga porque no existe el libre albedrío. Da pruebas y yo pienso que, y es mi opinión, que sí que tenemos cierta capacidad, es verdad, que se ha visto en laboratorio que en ciertos experimentos de toma de decisión parece que nuestro cerebro toma la decisión milisegundos antes que nosotros seamos conscientes de ello y que por tanto, de alguna manera, pues podrían ser pruebas a favor de esa falta de libre albedrío, pero yo creo que al final la toma de decisión no únicamente son esos estudios de laboratorio, sino que influyen muchos otros factores, donde los aspectos éticos, emocionales, racionales, todo al final influye y yo creo que sí que hay ese margen de maniobra. Al contrario que Robert Sapolsky, que piensa que no. Vale, otra pregunta es, sabiendo que en educación hay muchos docentes que utilizan la recompensa externa para que el alumnado haga las tareas, ¿cómo puede un docente que coge un grupo que ha estado expuesto a esa recompensa durante uno o dos cursos hacer que vuelvan a tener gusto por las tareas per se sin recompensa externa? Pues es difícil, ¿eh? Se puede con mucho esfuerzo y trabajo, pero es difícil, porque al final aquí lo que vemos es uno de los componentes críticos del sustrato nervioso del refuerzo, que es el núcleo accumbens. Sustrato nervioso del refuerzo son redes de neuronas que nos marcan lo que para nosotros es importante y elicitan la conducta, motiva la conducta para conseguir lo que es importante. ¿Y qué pasa? Pues se ha visto, y hay muchos estudios, yo en el libro cito un estudio que a mí me encantó, que en ese estudio se jugaba un juego que eran unas manecillas del reloj que tenían que los participantes que parar en una hora concreta. Y había dos grupos, al grupo que le llamaban refuerzo y el grupo control. Al grupo refuerzo, cada vez que hacían bien la tarea, le daban una recompensa monetaria. Si lo hacían mal, no, pero si lo hacían bien, le daban dinero. Al grupo control no le daban nada. ¿Qué pasó? Hicieron un escáner cerebral mientras hacían la tarea y vio que en ambos grupos se activaba el núcleo accumbens. En el grupo control, porque la tarea era atractiva por sí misma. El hecho de estar parando el reloj era como un juego, pues resultaba gratificante para los participantes. En el otro grupo se activaba más el accumbens, porque la tarea era gratificante, pero además si lo hacías bien te pagaban. O sea que el núcleo accumbens echaba chispas.
¿Qué pasó al día siguiente? Que volvieron a hacer la tarea y el grupo control pues siguió igual, hacía la tarea y miraban cómo se activaba el cerebro y se volvió a activar el núcleo accumbens, con lo cual volvía a demostrarse que la tarea seguía siendo gratificante para este grupo de personas. Y al grupo de refuerzo del segundo día le cambiaron las contingencias y a este grupo no le daban ya dinero si lo hacían bien. La tarea era gratificante por sí misma, pero ya no se pagaba por hacerla bien. ¿Qué esperaríamos encontrar? Pues que el núcleo accumbens se activara menos que si se pagaba a los participantes, pero que se activaba. ¿Por qué? Porque la tarea era gratificante. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no se activó. Era como que se apagó, como que quedaba totalmente apagado. Y esto lo que nos indica es que si nosotros pagamos, reforzamos con refuerzos externos a una niña o un niño por hacer una tarea, pues en el momento que no das ese refuerzo, el núcleo accumbens es como que se deprime. Se deprime en el sentido de actividad, no de depresión, de estado de ánimo. Y esto ya en los años 90, un investigador de Cambridge, Schultz, lo demostró en primates, que depende de una respuesta dopaminérgica que va del área tegmental al núcleo accumbens. Y ese sistema de refuerzo es un sistema que aprende a predecir cuándo viene el refuerzo. Si una persona o un mono, en este caso, espera recibir un refuerzo y no lo recibe, esas neuronas quedan como off, como apagadas. Y esto es bastante costoso después de revertir. Se puede hacer con mucha imaginación, con creatividad, para intentar pues, que la niña o el niño vea la tarea vuelve a ser gratificante. Muy bien, Diego. Ahora vamos a pasar a otro apartado, otros capítulos de tu libro, donde compartimos con todos vosotros una parte de este texto más novelesco que Diego va compartiendo en su libro. Y dice, mientras el sol detallaba sobre la arena y la playa, empezaba a despertarse y a hacer acopio de vidas humanas, la escena en el manglar era desoladora. El cuerpo inerte de Lina yacía en una horrible posición, postrado sobre un lecho de hojarascas y tierra humedecida por la sangre. Las manos estaban sobre las clavículas y la sangre se había secado, lo que impedía diferenciar la forma de sus finos dedos. Entre las piernas tenía restos de heces líquidas que desprendían un fuerte olor ácido. Sus excrementos habían salido expélidos, fruto del pánico, el pavor y la desesperación. La muerte había sorprendido a Lina con el tiempo suficiente para darse cuenta de que era su fin, para sentir cómo la abandonaba la vida a cámara lenta. Olía a miedo, olía a impotencia, olía a muerte. Son los sentidos que hacen que nos encontremos incómodos o con cierto malestar interno cuando vivimos una situación desagradable o nos enfrentamos a un texto parecido al anterior. Entonces, si todos interpretamos los estados emocionales desde una perspectiva personal, nos preguntamos si las personas con autismo también poseen una teoría de la mente. Y claro, al percibir la realidad de manera diferente, les lleva a interpretarla de otro modo. Es decir, ellos piensan que el resto de personas interpreta todo de manera literal, tal y como ellos hacen, pero esto no significa que no carecen de teoría de la mente, ¿o sí? Y la última pregunta, así por rizar el rizo, ¿dirías que una persona es autista o que tiene autismo? Pues preguntas complicaditas. A ver, yo primero, claro, el autismo, desde el punto de vista científico, nos falta todavía conocer acerca de las bases. Ya tenemos información sobre redes neuronales implicadas, sabemos que sistemas de cognición social están implicados, sabemos que el sistema de las neuronas espejo también podría estar implicado, incluso la amígdala. Y cada vez sabemos más, incluso algunos genes que se están identificando. Pero cuanto más conocemos, vemos que es más complicado de lo que inicialmente se pensaba y que hay un espectro, hay un continuo que es muy difícil de encontrar perfiles muy específicos, es decir, bueno, pues esto es autismo y lo otro no es autismo. Ese es un continuo. Y ese continuo
lo terminas de entender, no únicamente por la clínica, que de hecho ya en clínica desde hace tiempo se habla de trastorno del espectro autista para dar pie a ese continuo, pero incluso desde un punto de vista de las redes neuronales, porque hay muchísimas diferencias individuales. Por tanto, yo la primera idea que me gustaría transmitir es esas diferencias individuales entre personas que podríamos meter dentro de ese continuo, de ese espectro autista. Muchísimas diferencias individuales. La cognición social es diferente y es una cognición social también que varía mucho entre personas. Y esa capacidad, esa teoría de la mente de saber las intenciones de los otros y a partir de aquí, pues poder establecer contingencias desde un punto de vista social, pues vemos que la mayor parte de personas con autismo se puede ver alterada. Que no haya teoría de la mente, yo no lo diría así, yo diría que es diferente la percepción que tienen. No, no diría tanto la percepción de la realidad como tal, porque para mí la percepción de la realidad está más vinculada con los sentidos, sino la percepción vinculada de la situación social, que es un poquito más complejo, obviamente. Y aquí sí que, pues yo sobre todo lo que me centraría en recalcar esa idea de esas diferencias individuales y de la dificultad que tenemos hoy en día de entender. Yo creo que es uno de los trastornos, si lo queremos llamar trastorno, que es más complejo de caracterizar y que es más complejo desde un punto de vista neurobiológico. Vale, otras preguntas que también tenemos aquí aunadas, que están relacionadas con lo mismo. Dice, ¿qué diferencia hay a nivel cerebral entre personas, habla de asesinos excesivamente impulsivas y aquellas que son muy frías? ¿Podrías decirnos qué diferencias muestran y qué se puede hacer para mejorar el diálogo entre la CPF y la amígdala? ¿Tiene relevancia o correlación el que se trabaje en la función ejecutiva? Vale, pues aquí, de hecho, es también otra de las cosas que también es otro de los retos que tenemos en neurociencia, porque este tipo de estudios se han hecho, pero son muy poquitos estudios y estudios además que adolecen metodológicamente de poder controlar todas las variables, porque cuando se estudia, por ejemplo, asesinos en serie, asesinos que están en prisión, claro, pues es difícil primero utilizar ciertos tipos de técnicas, homogenizar muestras, en una serie de variables pues, que son complicadas desde un punto de vista metodológico para poder extraer conclusiones. Yo en el libro, sobre todo, y recalco mucho la idea, que muestro dos perfiles extremos. Dos perfiles extremos. ¿Por qué? Porque entre esos dos perfiles extremos, lo mismo, hay un continuo y nos podemos encontrar con muchas diferencias y además de ese continuo, después fuera de estos perfiles, también nos podemos encontrar personas con adaptación social que presenten una respuesta neurobiológica parecida a la que puede tener un asesino en serie, pero que no lleguen nunca a materializar ese tipo de acciones. ¿Qué sabemos? Pues sabemos, por ejemplo, que en un asesino impulsivo la amígdala puede ser muy reactiva. Y yo siempre en clase pongo el ejemplo de que nos acabamos de comprar un coche y estamos en un semáforo parados, esperando que se ponga en verde y de repente viene un coche por detrás, nos da y nos destroza toda la parte trasera. Seguramente si solamente existiera la amígdala, pues pondríamos en marcha una conducta de agresión y saldríamos fuera del coche y nos liaríamos con el libro de la mujer ciega a darle librazos a la persona que nos ha destrozado el coche. Pero afortunadamente está la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, sobre todo zonas orbitofrontales, laterales, incluso también la dorsolateral, cuando hay una parte más de razonamiento, lo que hace es intentar adecuar el contexto social que vivimos con la reacción emocional. Es decir, anticipa las consecuencias de nuestra conducta y adecua la reacción emocional al contexto social en el que estamos, normativo o ético. ¿Qué hace la corteza orbitofrontal? Pues nos dice, Diego, no salgas del coche, intenta sacar los papeles del seguro e intenta arreglar esto de una manera correcta. ¿En función de qué? En función de las reglas de tu sociedad, que son estas. Y si no te pones de acuerdo, llamas a la policía local. Por eso la corteza prefrontal tarda tanto en madurar, porque necesitamos adquirir esas normas sociales, esos valores éticos. Esto, de hecho, fueron estudios de Antonio Damasio, que cuando lo publicaron, de alguna manera, salió en muchos medios de comunicación en los años 90,
porque ponía de manifiesto como que se perdía, ¿no?, la ética del ser humano, de alguna manera. Si esta parte concreta es donde tenemos los valores éticos, pues claro, si falla, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, eh, en un perfil de un asesino más impulsivo, la amígdala es muy reactiva. Y a la mínima, pues salta y pues si le han destrozado el coche, no se lo piensa dos veces y puede matar a la persona que le ha destrozado el coche. Ese sería un extremo. El otro extremo, pues vamos, que en el libro pues yo explico el caso de Aníbal Lecter, también explico el caso de asesinos que se han estudiado realmente desde neurociencia. El de Aníbal Lecter me gusta mucho porque El silencio de los corderos fue una de las películas que me hizo a mí dedicarme a estudiar lo que estudié, porque me apasionó cuando la vi en mi adolescencia y bueno, y siempre la saco a colación siempre que puedo. Y un perfil como el de Aníbal Lecter es una persona pues muy inteligente, donde la corteza prefrontal, incluso cuando se hacen estudios de neuroimagen, se ve que hay más conectividad. Lo que pasa es que carece de ese componente somático que nos genera malestar delante de una situación emocional fuerte. Yo empezaba el capítulo que habéis leído con el caso de Lina, que ese trocito me costó mucho escribirlo porque quería que impactara de manera negativa al lector, ¿no? Con los excrementos, la sangre, que impactara de manera negativa. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos una situación como esta, sobre todo si la vivimos, se activa un componente de nuestro sistema nervioso que Damasio lo llamó el marcador somático, que de alguna manera esto hace que nos sintamos mal y esto, por ejemplo, en un asesino de estos fríos calculador, ese componente somático no es efectivo y por tanto, pues lo único que hace es centrarse, calcular, incluso al revés, que hay una disregulación del sustrato nervioso del refuerzo que puede ser gratificante para esa persona, pues matar a otra. Muy, muy interesante. Ahora, bueno, te queríamos preguntar algo más centrado en educación, ¿no? Que aquí muchos pertenecemos al mundo de la educación y como ya hemos hablado antes, un poco de motivación, pues de motivación incentiva. ¿Qué tipos de incentivos crees que pueden funcionar mejor en el aula? ¿Y qué papel tiene el contexto social y cultural en los incentivos que motivan a una persona? Por ejemplo, las condiciones del aula, sean físicas, sociales, emocionales, pueden interferir con la regulación homeostática del alumnado y afectar así a su disposición del aprendizaje. Muy buena pregunta, además muy apropiada para este contexto. Claro, nosotros cuando hablamos de motivación, tenemos motivación reforzadores primarios que están muy ligados a nuestra homeostasis. Cuando tenemos sed, pues tenemos que comer, que beber, cuando tenemos hambre, tenemos que comer. Pero en el caso del ser humano, pues hay otros estímulos que también elicitan la conducta y que nos resultan gratificantes y que se ponen en marcha por los mismos circuitos que utiliza la sed o que utiliza la comida. Por ejemplo, cuando escuchamos música puede ser gratificante, cuando resolvemos un problema que decimos, estamos pensando y resolvemos ese problema, hacemos ese eureka, pues también es muy gratificante. Y en este sentido, en un contexto escolar, pues el sustrato nervioso del refuerzo, cuando nosotros utilizamos un reforzador que es, como hemos visto antes, ¿no?, premiar a una persona, pues hemos visto que esto no es válido. Si premiamos con algún objeto, premiamos con algo, el sistema nervioso del refuerzo se va de alguna manera a acostumbrar a la presencia de ese reforzador secundario. Y no es lo que sería óptimo, porque si no, al final esas neuronas dopaminérgicas que van del área tegmental ventral al núcleo accumbens, pues su tasa de disparo disminuye muchísimo, incluso queda como deprimida. Cuando ves los estudios de Schultz de registros electrofisiológicos en macacos rhesus, ves que está en blanco, que no hay ningún pico, ningún spike de neuronas que se están activando, lo cual quiere decir que están totalmente en silencio. Y en este sentido, hay que darle esa vuelta y esa motivación incentiva, vincularla a la tarea. Que la tarea en sí misma sea gratificante. Y claro, que esto es un reto bestial, porque ¿cómo conseguir que la tarea, aprender matemáticas, aprender science o aprender, sea gratificante? Y aquí pues es el reto para los docentes de que la tarea en sí
tiene que ser gratificante. Se resuelva bien o no se resuelva bien. Si se resuelve bien, obviamente será más gratificante. Pero el reto está en que, ¿qué pasa si no se resuelve bien? Que también debería ser gratificante el intentarlo. Y aquí es el reto. Y luego al final, pues también influyen otros factores, los factores contextuales, los factores sociales, los factores emocionales, pues influyen muchísimo también. Y, y aquí incluso el aula, ¿eh? El aula, la disposición del aula, la parte más arquitectónica. Ahora hay un ámbito que se está aplicando dentro de la neurociencia en diferentes contextos, que, que es cómo estudiar los aspectos contextuales del espacio que están ligados con un buen funcionamiento cerebral y con un buen desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Por ejemplo, el campo de la neuroarquitectura, incluso están haciendo en la Universidad de Alicante, tiene un máster sobre neuroarquitectura que muy bueno, con mucha evidencia científica. Las Smart Classroom también, que también hay muchas iniciativas de hacer entornos que posibiliten pues, aprovechar al máximo el contexto, y al final pues, estamos viendo que estos aspectos que inicialmente pues, no se les daba tanta importancia, ahora sí que la tienen. Continuamos con un par de fragmentos del primer y el 13º capítulo. Josefina se detuvo en el escaparate de una tienda de ropa y de allí vio salir a Marta con su hija Laura, sus vecinas. Sin mediar palabra, Josefina se acercó a ellas y, a modo de recibimiento, estampó sobre Laura 2 besos sonoros, cremosos, alastosos, como 2 bizcochos de nata azucarada que arrojas a cada mejilla. La niña rompió a llorar al ver invadido su espacio vital, su intimidad, su capacidad de decidir si quería o no besar a otra persona. ¿Quién no ha experimentado alguna vez una situación tensa porque alguien no ha sido capaz de anticipar las consecuencias de su conducta en los otros? ¿O ha actuado sin un buen equilibrio entre razonamiento y emoción? ¿O sin ser un hábil timonel de los entresijos de la cognición social? La venganza de la memoria, la historia de las moscas que aprendieron demasiado. En un rincón modesto de un laboratorio vivía una población de Drosophila melanogaster, más conocidas como moscas de la fruta. Durante generaciones, sus ancestros habían revoloteado sin más, atraídas por cualquier cosa dulce, naranja, piña, gelatina o vinagre. Pero los tiempos habían cambiado. Los científicos comenzaron un experimento. Querían saber si podían entrenar a estas moscas para distinguir entre la gelatina de naranja y la de piña, si una de ellas estaba contaminada con quinina, un amargo castigo químico, y la otra no. A la primera generación le costó, pero ya en la tercera algunas moscas dudaban. Para la séptima, la mayoría evitaba la gelatina amarga. Y en la 15ª generación, algo impresionante ocurrió. Las moscas sabían, nada más nacer, cuál gelatina evitar. Habían aprendido, evolucionado, recordaban de algún modo. Pero había un precio. Estas moscas eran más lentas en otras tareas. Su sistema nervioso, más complejo, demandaba más energía. Eran menos fértiles, más frágiles ante otros estímulos. Donde antes reaccionaban con simpleza y rapidez, ahora lo hacían con cautela y procesamiento. Habían ganado memoria, pero habían perdido instinto. El laboratorio cerró. Las moscas quedaron libres por accidente, pero ya no eran las mismas. Ahora, incluso ante una dulce fruta tropical, dudaban, porque habían aprendido a pensar, y pensar cuesta. Continuamos con las preguntas. En el ámbito docente, si lo relacionamos con la educación emocional como aportación de herramientas para afrontar situaciones de la vida, queda demostrada su repercusión también en la anatomía del cerebro, por lo que sí son efectivas. Perdón, otra vez. Si la pregunta, ¿sí? Sí, dice, en el ámbito docente, si lo relacionamos con la educación emocional como aportación de herramientas para afrontar situaciones de la vida, queda demostrada su repercusión también en la anatomía del cerebro, por lo que sí son efectivas. A ver, es que, claro, la anatomía del cerebro es difícil estudiar que hayan cambios estructurales. O sea, cuando hablamos de anatomía, yo creo que se refiere a cambios en la estructura y es difícil encontrar cambios en la estructura.
Sabemos que todos los aspectos emocionales nos pueden influir de manera directa o indirecta, pero que tengan ese calado para modificar la estructura cerebral depende de la intensidad de cómo. Sí que sabemos, por ejemplo, como ejemplo fehaciente de cambios en la estructura, situaciones de estrés en las cuales se libera cortisol. Ese cortisol sí que genera modificaciones en las excrescencias de las dendritas de la amígdala. Aquí sí que hay cambios estructurales que son marcados, por lo tanto depende de esa situación. Si estamos hablando de una situación emocional en la cual se puede percibir una falta de control que haga que se libere concentraciones elevadas de cortisol, ese cortisol sí que podría generar esos cambios de manera deletérea, de manera negativa, ¿vale? Pero lo otro ya sí que es verdad que me cuesta un poco más cuadrar la pregunta o terminarla de entender, quizás porque no la acabo de entender. Pues pasamos a una un poco relacionada con lo que has contado en el libro, ¿no? Sobre este ejemplo de las moscas. Explicas que el aprendizaje implica un coste. Pero esto es igual en los humanos, porque nosotras reflexionábamos que Pascual Leone explica que para tener un cerebro sano y saludable, uno de los pilares es el aprendizaje. Entonces, ¿cómo encaja eso con el coste que implica precisamente todos los aprendizajes? Sí, el coste fundamental lo podemos ver a nivel filogenético, a nivel evolutivo. Es decir, no en una persona como tal, una persona el aprendizaje será positivo, pero sí como especie el adquirir o ciertas adaptaciones que han permitido pues que una serie de individuos pues transmitan sus genes, eso sí que en el ejemplo de las moscas y en el ejemplo de otros animales dentro de la escala filogenética, sí que hemos visto que puede ser un coste desde un punto de vista evolutivo. Puedes potenciar mucho un cambio que te genere esa adaptación a costa de otro que a lo mejor te permitía adaptarte de otra manera diferente. Y hay muchos ejemplos. Pero en el caso de una persona como tal, desde un punto de vista ontogenético, el aprender justo todo lo contrario, al revés. Generamos lo que llamamos reserva cognitiva. Es decir, si durante toda nuestra vida pues tenemos una alta actividad mental, leemos mucho, aprendemos de todo e intentamos pues que nuestro cerebro al final pues adquiera cada vez más información, tengamos también no únicamente la adquisición de la información, sino la capacidad de saber qué información es la relevante, qué información podemos relacionar con otras, todo esto al final lo que hace es generar esa reserva cognitiva, que al final esa reserva cognitiva que no quiero chafar ninguna pregunta si viene después del estudio de las monjas, pues lo que nos permite es sobreponernos si viene alguna enfermedad, sobreviene alguna enfermedad neurodegenerativa. Sabemos que las enfermedades neurodegenerativas generan unos cambios desde un punto de vista neurobiológico y esos cambios neurobiológicos son complicados de tirar atrás, pero sí que los podemos de alguna manera compensar con esa reserva cognitiva. Y podemos hacer que esto se note menos en la conducta, en la cognición de la persona. Explico el estudio de las monjas porque si no creo que no se acabará de entender. Había un epidemiólogo, David Snowdon, que en los años 90 le llamó la atención, él era neurólogo, pero se estaba encargando de hacer estudios de epidemiología para el gobierno de Estados Unidos y vio que había un convento, el convento de Notre Dame en Minnesota, que había más de 400 hermanas con una incidencia de Alzheimer inapreciable. Y fue al convento a ver qué hacían esas monjas. Y vio que las monjas hacían ejercicio físico, tenían una dieta bastante vegetariana, hacían mucha actividad cognitiva, rezaban, tenían una buena red de apoyo. Es decir, todo lo que hoy sabemos que son buenos predictores de una buena salud cerebral. Lo curioso es que cuando morían las monjas daban su cerebro, donaban su cerebro al proyecto. Eran los años 90. Hoy en día podemos diagnosticar una enfermedad neurodegenerativa simplemente con una resonancia y tenemos muchos biomarcadores. Pero entonces, para asegurarse bien, porque no se tenían las mismas pruebas que hoy en día, se cortaba el cerebro, se hacían cortes histológicos y se vio que en muchas de estas monjas estaban los rasgos neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué quiere decir? Que su cerebro estaba afectado de Alzheimer, pero que ellas no lo mostraban. Y se acuñó
a ese efecto, reserva cerebral, y luego en los últimos años se ha hablado o se habla más de reserva cognitiva, que si nosotros vamos haciendo cosas que son buenas para la salud cerebral, generamos esa reserva cognitiva. Entre ellas, la actividad mental, pero no es la única. También, por ejemplo, el ejercicio físico o el tener una buena red de apoyo que se minimiza el efecto del cortisol, por ejemplo, o el dormir bien. Vale, muchas gracias, Diego, por responder a las preguntas del club. Y ahora lo que pasaremos es al foro de la web. Y aquí hay una pregunta de Ángela Castaño que dice, doctor Redolar, desde su experiencia en neurociencia, ¿cómo cree que la introducción temprana de la robótica en la educación infantil puede influir en el desarrollo cognitivo de los niños y en qué áreas del cerebro podría tener mayor impacto? Claro, esta pregunta depende a qué nos referimos. Claro, si es robótica, yo entiendo que no es inteligencia artificial, que es robótica, porque una cosa es la inteligencia artificial, otra cosa son las nuevas tecnologías. La robótica como campo, pues implica un desarrollo de muchas capacidades, porque implica una planificación, implica un desarrollo de ciertos aspectos de cognición numérica, y esto pues seguramente, porque no conozco ningún estudio que haya explorado, a lo mejor lo hay, pero no conozco que haya explorado los efectos de la implementación de la robótica a nivel de funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso, pero seguramente pues que puede potenciar redes frontoparietales. Estoy pensando en el surco temporal, en el surco intraparietal, la corteza parietal posterior, corteza prefrontal dorsolateral, porque todas esas habilidades que se trabajan en robótica sabemos que dependen de esas estructuras. Y entiendo que se está refiriendo a robótica y no a otro tipo de aspectos. El chat nos matiza y nos dice que específicamente se refiere a Lego. Al ego. Mm. Lego es diferente a robótica. Sí, Lego, claro, Lego sí que hay estudios con Lego y de hecho con las piezas Legos comerciales, y aquí sí que se ha visto que hay redes neuronales vinculadas con no únicamente las mismas que comentaba anteriormente, pero también fundamentalmente la formación hipocampal derecha, que la formación hipocampal derecha es muy importante para toda la cognición visoespacial, y el uso del Lego es una de las cosas que de los estudios que hay todos van en la misma línea, en la cognición espacial y sobre todo el papel que puede tener el hipocampo, la formación hipocampal derecha. Que esa es una de las cosas que también hay un libro muy bueno, que ahora no me acuerdo, pero tengo en la biblioteca al lado, Gina Ripon, que es una neurobióloga británica, que el libro se llama Género y nuestros cerebros, y en ese libro del género y nuestros cerebros, ella dice, es un libro que es muy bueno y con todo basado en la evidencia científica, que entre los cerebros de las mujeres y los hombres no hay diferencias. Y yo también estoy de acuerdo con ella, que no hay diferencias desde un punto de vista cognitivo ni desde un punto de vista neural. Las diferencias están en lo que se hace en las etapas tempranas del desarrollo, el tipo de juego que se fomenta en niñas y el tipo de juego que se fomenta en niños. Y aquí sí que se ha visto, por ejemplo, que se fomenta más el uso de Legos en niños y que esto en la edad adulta puede tener beneficios en una mejor cognición espacial en los niños. No por el hecho de ser niños, sino por el hecho de utilizar los Legos. Y está muy bien este libro que también recomiendo porque es una neurobióloga que ha trabajado muchos años en neuroimagen y aporta evidencia bien hecha de esos estudios. Pues tenemos en el chat también una otra pregunta de otra compañera de Iris que plantea que en relación con lo que has dicho acerca de la recompensa externa y de la desactivación del núcleo accumbens, ¿qué te parecen las metodologías como la metodología Montessori, donde el elogio se reemplaza por describir el trabajo del niño sin juzgar su valía y la frustración que puede generar no elogiar a este niño o niña que está acostumbrado a ello? Sí, este es bastante complejo también. A ver, yo creo que puede funcionar bien dependiendo del contexto. Lo que pasa que aquí yo no soy un experto en ello y tampoco puedo aportar más información. Ya me gustaría ser un experto en metodología Montessori,
pero de lo poco que conozco, yo creo que es diferente a lo que explicaba en relación a un refuerzo material, pero aquí cuando nosotros hablamos de un reforzamiento vinculado a ámbitos más sociales, también puede ser muy potente en lo que es elicitar una conducta dirigida a un fin. Que ya digo que aquí desde el desconocimiento, porque esto ya se aparta un poquito de mi terreno de experiencia. Vale, otra pregunta que tenemos de Jimena Blanco. Nos dice si el ejercicio físico y más concretamente el de fuerza está directamente vinculado con la neurogénesis hipocampal y si esta neurogénesis ayuda a proteger el cerebro frente a las enfermedades neurogenerativas. Sí, aquí se ha visto que el ejercicio físico, tanto aeróbico como de fuerza, los dos, y si los combinas mucho mejor, aumentan la formación de nuevas neuronas en la formación hipocampal, concretamente en un sitio concreto, que es la circunvolución dentada. En la circunvolución dentada cada día se producen nuevas neuronas. Hasta hace unos años no sabíamos qué hacían estas nuevas neuronas que se producían. Ahora ya tenemos muchas evidencias que estas nuevas neuronas que se producen en la circunvolución dentada del hipocampo, la utilizamos para formar nuevos circuitos y esto parece ser que es el mecanismo que utiliza la formación hipocampal para consolidar nuestras memorias. Con lo cual, aquí yo siempre pongo dos ejemplos, que son dos ejemplos diametralmente opuestos. Por un lado, el ejercicio físico, ya sea de fuerza o aeróbico, y por otro lado, el estrés, el cortisol. ¿Por qué? Porque hacen justo lo contrario. El ejercicio físico aumenta esa tasa de neurogénesis, mientras que el estrés, el cortisol, lo que hace es reducir esa neurogénesis. Y aquí, pues al final, si nosotros potenciamos ese ejercicio físico y minimizamos el estrés, la tasa de neurogénesis será más alta y al final, pues es poner nuestro granito de arena. ¿Quiere decir que si hacemos ejercicio físico no tendremos enfermedades neurodegenerativas? Ni mucho menos, porque hay muchos factores involucrados. Pero es al final lo que comentaba antes, todos estos factores que promueven una salud cerebral. Uno es el ejercicio físico, pero cada vez estamos viendo que el dormir bien es totalmente necesario. Limpiamos la basura metabólica que se ha acumulado durante el día. Hace muy poquito se publicó en la revista Nature Medicine un estudio longitudinal de 25 años que comparan diferentes tipos de dieta. Y la dieta vegana, rica en legumbres, verduras y tal, era la que promovía una mejor salud cerebral. Después sabemos que el apoyo social reduce los niveles de cortisol, también genera esa salud cerebral. O, por ejemplo, la estimulación cognitiva. El leer es muy, muy, muy positivo. Además, ha habido estas semanas pues bastante eco en los medios sobre una influencer que hablaba del hecho de no leer. Leer es muy, muy beneficioso. Todo esto pues aporta ese granito de arena a esa reserva cognitiva y al final pues estamos promoviendo una salud cerebral. Si hacemos todo como hacían las monjas, pues seguramente si sobreviene una enfermedad neurodegenerativa, pues se notará menos. No es que podamos prevenir que venga o no venga, sino que el efecto negativo sea menor. Y bueno, nuestra compañera Isa, así relacionado con esto, también pregunta sobre aprender idiomas extranjeros en la edad adulta. Si afecta, bueno, cómo afecta la vejez a la plasticidad del cerebro y dónde quedan guardadas las palabras que definen el mismo concepto en una persona trilingüe, por ejemplo. Vale, a ver, aprender un idioma en la edad adulta, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esto, de decir, ostras, ahora tienes que aprender un idioma y te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, y dices, ¿cómo puede ser que la pronunciación no me sale igual? Nos cuesta mucho, y sin embargo ves, pues una niña de 2, 3 años que aprende un nuevo idioma y dices, madre mía, ¿cómo lo está hablando? ¿Con qué desparpajo? ¿Por qué? Por esos periodos críticos, la plasticidad es diferente. Y ojo, porque tiene que ser así, porque si no se cerraran, en algunos trastornos del desarrollo que no se cierran de manera correcta y es contraproducente, o sea que se tiene que cerrar esa plasticidad máxima. Pero tiene su contrapartida y es que no nos permite, no que no nos permita aprender un idioma, porque lo podemos aprender, pero con la misma facilidad. Nos puede costar más aprender ese idioma
y nos puede llevar mucho más tiempo que una persona que está en ese periodo crítico del desarrollo. Y por tanto, pues esto es uno de los aspectos críticos. Ahora me he olvidado de las otras preguntas que venían. Una era la de aprender el idioma, perdona, es que estaba con el discurso. Y también preguntaba, bueno, ¿cómo afecta eso a la Sí. plasticidad del cerebro y dónde se quedan guardadas las Ah, palabras eso. que definen un mismo concepto en una persona trilingüe? Muy bien. Claro, la plasticidad pasa como con cuando envejecemos, las capacidades cognitivas se pueden ver mermadas. Y aquí también hay muchas diferencias individuales y también depende mucho de cuáles han sido las experiencias previas de la persona. Pero obviamente no es lo mismo una plasticidad de una persona de 30 años que de una persona de 70. Plasticidad es menor y ya tenemos muchas pruebas, por ejemplo, de cómo funcionan los receptores NMDA del glutamato en la corteza cerebral, que son diferentes a una persona de 70 en comparación con una de 30. Son receptores que están muy vinculados a la plasticidad de la corteza y son diferentes. Por lo tanto, eso puede ver mermada. Lo que pasa es que se mantiene el mecanismo y esto hago mucho hincapié porque realmente hasta hace unos años se pensaba que la plasticidad únicamente estaba en los momentos críticos del desarrollo y luego ya no estaba. Sabemos que está, pero obviamente con la vejez pues se puede ver mermada. Y luego lo de las palabras es bastante curioso. Se han hecho estudios muy interesantes. Hay estudios de Hannah Damasio, que Hannah Damasio es una neurobióloga muy buena, lleva el apellido de su marido, de Antonio Damasio. En Estados Unidos, pues él es lisboeta, pero ella es norteamericana. Tiene la costumbre de coger el apellido del marido. Y ella ha hecho estudios de neuroimagen para intentar cartografiar dónde se almacenan las palabras, porque una cosa es las áreas del lenguaje y otra cosa es dónde almacenamos los conceptos y las palabras. Y aquí sí que se ha visto que ella tiene estudios muy interesantes de disociar, por ejemplo, palabras, animales y herramientas. Y parece ser que podemos guardar de manera diferente, tenemos como saquitos a nivel neuronal en el lóbulo temporal, de hecho, el lóbulo temporal inferior, separar palabras, lo que son animales y lo que son herramientas. Pero dentro de las palabras también, si tenemos un idioma materno y luego tenemos el resto de idiomas. También parece ser que el idioma materno dedicamos un espacio concreto y al resto de idiomas otro espacio. Si tenemos dos maternos, que bilingüismo total, pues ese espacio principal lo compartimos con los dos, pero el resto de idiomas pues está en otro espacio diferente. Y aquí os voy a poner un ejemplo que para mí pues, fue muy curioso. Yo estuve haciendo una estancia postdoctoral en Canadá, en McGill University, Montreal. En Montreal se habla francés, pero en la universidad donde estaba se hablaba inglés. Yo me acuerdo cuando empecé mi estancia allá, que intentaba hablar inglés y me salía el catalán. El catalán no es mi idioma materno, es el castellano. Lo aprendí en la edad adulta, el catalán. Y claro, el catalán está en el mismo sitio que está el inglés. Y cuando intentaba hablar inglés, mi cerebro iba al catalán todo el rato. Ya cuando llevé un tiempo allí, ya al final ya fue al inglés. Pero lo curioso es cuando volví a Barcelona, ¿qué me pasó? Justo lo contrario, que intentaba hablar en catalán y mi cerebro iba al inglés. Y esto al final va en la línea de lo que sabemos que pasa en el cerebro, ¿no? Que está el idioma materno, los idiomas maternos, y luego están los otros idiomas. Y por tanto aquí, si tenemos tres idiomas, dependiendo aquí es muy importante cuál es el idioma materno, si son dos, etcétera, etcétera. Pero sí que hay esa disociación. Hay estudios muy buenos en la Pompeu, aquí en Barcelona, también en el País Vasco, hay un centro específico de lenguaje en San Sebastián, que son para mí los pioneros en lenguaje, y tiene estudios muy chulos sobre esto. Tenemos también que nos dice Saúl López que si podría repetir el nombre del libro de la neurobióloga de la que habías Pues te mencionado lo antes. digo, se llama El género y nuestros cerebros, de Galaxia Gutenberg. Que lo tengo justo aquí, por eso lo he cogido. Bueno, tenemos también otra pregunta
sobre si el cerebro es igual en hombres y mujeres, pero en esa igualdad, pregunta Evan, se observa diformismo, que se puede relacionar en parte con las diferentes experiencias de aprendizaje cultural. Pero ¿crees que hay una parte de estas diferencias que podrían relacionarse con la activación de diferentes hormonas y neurotransmisores según el sexo biológico de la persona? Y por tanto, no estar mediadas por ese constructo de aprendizaje y esa predisposición. Y por tanto, ¿cómo explicarías la transexualidad infantil? A ver, aquí varias cosas hay muchos estudios ya sobre esto y de hecho ahora estoy con un nuevo libro que va sobre esto y he leído mucha literatura científica y el consenso que hay actualmente es que hay ciertas regiones muy pequeñitas a nivel hipotalámico que las hormonas, sobre todo la testosterona, convirtiéndose en estradiol, lo que hace es cambiar ciertas zonas del hipotálamo que están muy relacionadas con la conducta sexual, con la conducta sexual, pero únicamente en esas regiones concretas vinculadas con la conducta sexual. En lo que son las capacidades cognitivas, la estructura del cerebro, si lo corriges por la diferencia de tamaño, porque esto es muy importante, el cerebro de un hombre es más grande que el cerebro de una mujer, pero también porque otras estructuras corporales lo son. Si se corrige esto, las diferencias estructurales y funcionales no existen, aparte de estas estructuras que son críticas. Esto ya hay muchísimas evidencias de cómo ocurre, pero además también hay muchas diferencias individuales, porque las hormonas no actúan de igual manera en todas las personas. Es decir, tú tienes un cariotipo en el desarrollo sexual, es bastante complejo, porque están las gónadas, primero está el cariotipo, luego están las gónadas, están los órganos sexuales internos, los órganos sexuales externos, las características sexuales secundarias, y después está el cerebro en esas estructuras sexualmente que pueden ser dimórficas, que ya digo que son mínimas y es a nivel hipotalámico fundamentalmente. Pero además dentro de ese dimorfismo hay un continuo. ¿Por qué hay un continuo? Puede haber un continuo porque puede el efecto de las hormonas actuar de manera diferencial, influido por factores del entorno y de la plasticidad cerebral. Y esto explica, por ejemplo, que personas, mujeres puedan tener orientación de atracción hacia otras mujeres, o hombres atracción hacia otros hombres. ¿Por qué? Porque está ese continuo y porque hay muchas más variables que están involucradas aquí, además de todos los aspectos sociales, culturales y la plasticidad cerebral. ¿Qué pasa en el transgénero? En el transgénero también hay un grupo muy importante que son de los pioneros en el estudio de cerebro en personas transgénero, y aquí se han encontrado también diferentes endofenotipos en esas estructuras que son muy concretas. Y esos endofenotipos hace que, de hecho, ellos han encontrado 4 endofenotipos diferentes. Mujer cis, hombre transexual, mujer transgénero, mujer transgénero. Y hay pequeñas diferencias que hacen que esas estructuras sean diferentes. La identidad de género depende únicamente de esas estructuras del cerebro, dependen de un montón de cosas, pero hay diferencias estructurales desde un punto de vista cerebral que se han visto. Y esas estructuras, ¿cómo se han producido? ¿De qué manera? Pues siempre tenemos que entender ese continuo y tenemos que entender que hay muchos factores que están se están poniendo de manifiesto. Lo que sí que es importante, y esto me remito, no tanto al género, porque en el género ya es un constructo que está en aspectos socioculturales, emocionales y cognitivos, pero incluso la definición de sexo biológico. En 2018, la revista Nature, que es una revista de las más prestigiosas en ciencia, hizo un editorial a raíz de la legislatura o de un proyecto de ley de la administración Trump, que en esa editorial argumentaba que la comunidad científica, pues cada vez era más difícil identificar lo que es el sexo biológico. ¿Por qué? Porque es muy complicado, muy complicado. No podemos identificar el sexo biológico únicamente por los genitales, los órganos sexuales externos que ostenta una persona al nacer. Puede haber recombinación genética del cromosoma Y sobre el cromosoma X, están los intersexos,
Sabemos que hay genes que se expresan que puede hacer que haya receptores para hormonas que no estén funcionando correctamente, con lo cual hay también un continuo que hace que sea bastante más complicado de lo que se pensaba identificar el sexo. Incluso a nivel, por ejemplo, en el 2021, el Comité Olímpico Internacional, para identificar qué personas podían competir en competiciones de mujeres o de hombres, utilizaban los niveles de testosterona. Y aquí se estaban viendo que había problemas incluso porque en muchas personas, hombres y mujeres, los niveles de testosterona se solapaban. Había mujeres que tenían niveles más altos que hombres y hombres que tenían niveles más bajitos que mujeres en promedio. Y estábamos hablando de atletas de élite. Con lo cual, no es tan sencillo como inicialmente se pensaba. Y aquí yo pienso que esa editorial de la revista Nature está muy bien porque puso de manifiesto con evidencia científica lo complicado que es o que resulta hoy en día identificar el sexo en una categoría binaria. Es mucho más complejo que ello. Gracias, Diego. Te haremos la última pregunta del chat. Y es de Samuel Rollón, que dice, hay mucho debate sobre el uso y abuso de dispositivos tecnológicos en la sociedad en general y en el sector educativo en particular, por los pros y los contras existentes. En relación con el uso de las TIC en los centros educativos, como experto en neurociencia, ¿cuál sería tu recomendación a centros de infantil, primaria y secundaria con respecto al tiempo de uso y de herramientas educativas digitales unido al tiempo de exposición a pantallas que eso conlleva? Claro, al final aquí yo pienso que todo es un equilibrio, porque todo es un equilibrio, no es tanto yo creo que no hay que demonizar a las tecnologías digitales, sino que hay que ver qué uso se hace. Por ejemplo, leer en papel sabemos que tiene unos beneficios que no los va a tener el leer en una tableta, por ejemplo. Y aquí sí que hay muchas pruebas que desde un punto de vista científico que ponen de manifiesto la importancia que tiene la lectura, adquirir la lectura y el desarrollo de esta capacidad con libros en papel. Y eso es muy importante y ya lo estamos viendo, que hay países como Suecia que están volviendo otra vez al libro en papel cuando habían hecho un esfuerzo económico por irse a las tabletas, por ejemplo. Pero sí que es verdad que en diferentes entornos de aprendizaje, el uso de una tecnología digital nos puede ayudar. Si tú tienes un laboratorio experimental de química en una tablet en el cual puedes hacer cosas que no podrías hacer nunca en un laboratorio físico, pues nos cuentan los medios para un laboratorio físico, pues jolín, puede ser una herramienta muy importante. La realidad aumentada también. Si tú a un niño le estás enseñando un dinosaurio, se lo pones en realidad aumentada o la anatomía del cuerpo humano en realidad aumentada, pues jolín, ostras, aquí es al final esa búsqueda de equilibrio que hay y el uso que se hace de esas nuevas tecnologías. Yo creo que no hemos de demonizar, sino simplemente que escuchar a la ciencia y ver qué es lo que se publica y dónde se están viendo pues que hay más información. Si, por ejemplo, vemos las publicaciones que tiene el grupo de Bavalier en Suecia, Bavalier es una neurobióloga muy buena que lleva muchos años estudiando el efecto de los videojuegos de acción sobre el cerebro. ¿Y qué está encontrando? Que son positivos, que hay una traslación a capacidades como la atención, las capacidades visoespaciales, las funciones ejecutivas, la cognición espacial. Claro, todo esto, y dices, ostras, claro, siempre me han dicho que los videojuegos son malos, pero si juega un niño a un videojuego antes de los 14 años, tendrá mejor atención en la edad adulta. ¿Cómo lo cuadramos esto? Pues al final es esa búsqueda de equilibrio. Si un niño dedica tantas horas de jugar al videojuego, que no hace deporte, que no queda con sus amigos, que no lee en papel, pues estamos quitando muchas cosas que pueden ser más importantes. Pero si juega un poquito y además hace todo lo demás, pues al final es buscar ese equilibrio. Bueno, Diego, ahora sí que sí, vamos a hacerte la última pregunta porque nos habíamos saltado la de otra compañera llamada Glendis, que ella quiere saber tu opinión sobre las experiencias adversas en la infancia y los patrones o métodos de trabajo internos que se desarrollan. Ella es abogada de familia y le gustaría conocer qué secuelas puede dejar un divorcio conflictivo y el poner al menor en un conflicto de lealtades. Y en ese caso, ¿qué herramientas habría que emplear para romper patrones invalidantes?
A ver, yo sobre todo voy a dar mi opinión desde la neurociencia, no tanto con las herramientas, que yo creo que aquí son los terapeutas quien tienen que explicar un poquito mejor cómo bregar con este tipo de casos, pero sí que es lo que pasa desde un punto de vista neurobiológico. Y hay muchísima evidencia, tanto en modelos animales como en seres humanos, de que experiencias vitalmente estresantes, como puede ser un divorcio conflictivo o otras, porque desgraciadamente las hay, lo que estamos viviendo ahora en Gaza, pues seguro que a los niños de Gaza pues está generando esos cambios, genera cambios estructurales y funcionales en circuitos que involucran al sistema límbico y a la corteza prefrontal. Y sabemos cómo son esos cambios, sabemos qué es lo que pasa y sabemos lo difícil que son de revertir en la edad adulta. Y esto hace que ya todos los estudios que se están haciendo a largo plazo, longitudinales, que veamos que el riesgo, por ejemplo, de la depresión o de los trastornos de ansiedad en la edad adulta sea muchísimo más marcado, que la respuesta de estrés también sea mucho más difícil de parar, que también esto pueda provocar alteraciones de trastornos de la conducta alimentaria y también pues una desadaptación total a diferentes entornos. Y esos cambios, como ya digo, son muy complejos de revertir. Nosotros hemos llevado a cabo estudios en mujeres con fibromialgia y hemos visto que un porcentaje bastante elevado tienen experiencias vitales estresantes en periodos críticos del desarrollo. Y esto cada vez hay más evidencias, por ejemplo, con la fibromialgia, que era algo que nadie se había planteado, ¿no? El efecto que puede tener. También hemos hecho estudios en modelos animales, con un convenio que tenemos con la Universidad de Guadalajara, y aquí hemos visto los cambios que se producen a nivel hipocampal, a nivel talámico y a nivel del homólogo de la corteza prefrontal en rata, y son cambios que son muy difíciles porque se ponen en marcha una serie de genes que son muy difíciles después de revertir. Con lo cual, yendo a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se podría trabajar? Es complicado, pero afortunadamente también hay buenos programas y buenos terapeutas que, dependiendo de cómo sea el trauma, poder dirigir y algunos tipos de intervenciones que pueden ser positivas, pero esto, como ya no es un terreno que no me toca tanto, pues tampoco me quiero meter en donde no me llaman, por si acaso, digo algo que no sea adecuado. Tenemos aquí otra pregunta que nos va a hacer Inés Domínguez Calía, que dice, tengo una pregunta respecto a las horas de sueño que necesitamos. Has dicho que el cerebro de las mujeres y los hombres son extremadamente parecidos, pero tengo entendido que las mujeres necesitamos dormir más que los hombres. ¿Es un mito o es por el tipo de funcionamiento de cada uno? Las diferencias son diferencias individuales, es decir, no, los hombres o las mujeres, no es que las mujeres necesitan dormir más que los hombres, esto no hay ninguna evidencia científica, lo que sí que se ha visto que hay muchas diferencias individuales. Se dice que el promedio de la especie humana debería dormir 8 horas, de las cuales 2 que sean en sueño REM, pero eso es un promedio, hay muchas diferencias individuales. Sí que hay estudios ontogenéticos de ver cómo evoluciona el sueño a lo largo del ciclo vital y esa evolución del sueño a lo largo del ciclo vital sí que me parece una variable mucho más predictora que no, por ejemplo, que sea mujer o sea hombre. Que sí que hay diferencias en la adolescencia, hay unos patrones de sueño muy diferentes a un bebé o muy diferentes, por ejemplo, a lo que ocurre en la senectud. Y ese ciclo vital, pues sí que explica esas diferencias. Y luego, obviamente, esas diferencias individuales que cada persona puede necesitar más, también depende de la situación contextual en la que se encuentra la persona. A veces se necesitan más horas, a veces menos, porque al final es como un equilibrio. Durante el sueño sabemos cada vez más de cuáles son las funciones acerca del sueño, entre limpiar la basura metabólica, aumentar la conectividad o modificar la conectividad sináptica, que también pues de alguna manera promueve diferentes funciones cognitivas y emocionales de procesamiento emocional, pues hay muchas otras funciones metabólicas, inmunitarias, y esas funciones pues, pueden estar reguladas con la situación que está viviendo la persona. Y por tanto, una persona, dependiendo de la situación, también puede necesitar más o menos horas de sueño. Además de esas diferencias individuales, pero no entre mujeres y hombres.
Vale, ya damos por finalizado las preguntas porque si no lo alargaríamos porque van entrando cada vez más preguntas. Muchas gracias, Diego. Y ahora te paso con mi compañera que dará el cierre. Muchísimas gracias a vosotras. Me ha Sí, encantado, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. sí, ahora aprovechamos, Diego, que hemos hecho nada, un poquito de conclusión, así que Irene nos hace un poquito esas conclusiones y luego haremos un momentito de valoración con Iris y ya hacemos el cierre. Vamos muy rápido, pero bueno, es que nos falta más tiempo, ¿eh, Diego? Ya te lo digo. Sí. Bueno, hola a todas y Diego, muchísimas gracias. No ha sido fácil hacer conclusiones porque ha habido una cantidad de información pues interesantísima, pero también pues diversa, a veces muy específica, así que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Vamos allá. Venga. Una vez más, queda patente la importancia de la plasticidad neuronal y de los periodos críticos. Nuestro cerebro, al ser un órgano que se desarrolla durante toda la vida, es muy vulnerable al ambiente y sabiendo esto, pues nos podemos beneficiar de algunos hábitos saludables, pues el descanso, el deporte, alimentación. Las decisiones que tomamos están influenciadas por nuestra amígdala, así que no debemos infravalorar nuestras emociones. Aunque el aprendizaje puede comprometer la supervivencia en algunas especies, en humanos encontramos grandes beneficios como la reserva cognitiva. Para asegurar la motivación intrínseca, hablando en ambientes educativos, hay que vincular la gratificación a la tarea y conseguir que sea gratificante si resuelva bien o no. Nuestro idioma materno tiene un lugar especial en nuestro cerebro. El dimorfismo sexual solo existe en aquellas estructuras cerebrales destinadas a la reproducción. Además, este dimorfismo no es de extremos, existen muchas variables hormonales y ambientales y una gran escala de grises. Las nuevas tecnologías y las pantallas pueden ser grandes aliadas en los procesos de aprendizaje, pero debemos ser cautas con su uso y asegurarnos de que los beneficios estén basados en evidencia científica. De nuevo, el ambiente puede provocar alteraciones importantes. Las situaciones traumáticas durante el proceso de maduración cerebral implican cambios en los circuitos límbicos muy difíciles de revertir que muestran consecuencias a largo plazo. Creo que si ha habido una gran protagonista ha sido la plasticidad y la vulnerabilidad del cerebro al ambiente. Al final todas las preguntas han ido un poco por este camino y también las respuestas. Y creo que como educadoras o bueno, todas las profesionales que trabajamos dentro del ámbito educativo o de la psicología, tener esto en cuenta es fundamental. Así que eso es todo. Muchas gracias. Para la cantidad de información, Irene, ostras, jolín, ¿eh? Menudo resumen tan bien hecho. Qué bien, me alegro. Muchas gracias, Irene, por hacer estas conclusiones, que seguro que nos han dejado a todos en plan, wow. Diego, yo queríamos todas finalizar con una mini dinámica que necesitan están todas y todas las que están conectadas hoy con nosotras. Es, bueno, sabemos que tú eres súper activo en las redes, en Instagram nos tienes locas a todas, en plan un mogollón de divulgación científica. Y entonces nuestra dinámica era un poquito invitar a todas y todos a que pongan hashtag. Hashtag de lo que les ha parecido esta jornada contigo. Y nosotras, por ejemplo, pues a mí se me ocurre hashtag gracias por estar aquí. Por favor, hashtag sigue divulgando. Y por favor, a partir de ahora, muchas gracias. Y todos poner en el chat, por favor, vuestro hashtag a ver qué y lo recogeremos. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias a vosotras, os redes. Muy bien, pues para acabar, damos paso un poquito, Ana, si quieres acabar de cerrar o dar unas palabras a todos y a todas por este encuentro. Vale, estaba haciendo mi hashtag. Ay, perdón, perdón, perdón. Me has pillado con las manos en la Que masa. escriba todo el mundo. A ver. Estamos ahí, perdón, perdón. Nada, pues es un placer como siempre, Diego. Es un placer escucharte, todo lo que sabes, cómo lo haces. El libro es apasionante porque, bueno, como decía Isa, ¿no? Porque juegas con los diferentes tipos de lenguaje más, ¿no? Más literarios y tal, y entonces te engancha, ¿no? Dices, ay, ¿y ahora por qué nos está diciendo esto, no? A ver, ¿a dónde nos lleva? Entonces, Iris, va, hazle la pregunta, por favor. Que Iris ha quedado con una Oh, pregunta oye, pequeña por Ana, hacerte, Diego. es que, a ver, perdón, es que vamos muy justos. Sí.
Me has dejado loca cuando has dicho contar lo que pasa cuando la plasticidad no se cierra y cuando los periodos críticos se quedan ahí. Claro, ¿qué pasa? No sé si te ha oído ¿Hola? bien. ¿Se me escucha bien? Ahora sí, ahora. Es que ha habido un momento que te he perdido. Perdón, Sí. tengo un O no poquito sé, de no, me he latencia. quedado yo No, congelado, que ¿eh? Puede ser. Sí. digo, Sí, a lo mejor no se me ha escuchado. Cuando los Torna. periodos críticos no se cierran, ¿no? sí. Y que me has Pues dejado loca que has dicho, y no sabéis lo que, bueno, mejor que no hablemos de esto porque, y digo, wow, ¿qué pasa, no? no, ¿Qué le tampoco, pasa a la tampoco quería gente? ¿Qué ser nos tan. pasa? No, sí que se ha visto que en algunos trastornos del desarrollo es verdad que esos periodos críticos no se cierran de manera adecuada. Y esto hace que explique personas que tienen altas capacidades, por ejemplo, de memoria Mm, fotográfica y que te pueden, pues, dibujar, ver alguna cosa y dibujarla de manera perfecta, pero sin embargo, la capacidad de razonamiento, la capacidad de cognición social se ve muy alterada. Y esto pasa, por ejemplo, en algunas personas, no digo en el autismo, en algunas personas dentro del trastorno de espectro autista nos podemos encontrar casos parecidos. Sí. Y es verdad que cuando analizamos los periodos de plasticidad, hay en algunas estructuras concretas que no se acabó de cerrar bien. Y esto, claro, para esas funciones se pueden ver potenciadas, pero en menoscabo de otras muchas. Ahora sí. Gracias. Vale, pues Isa. Hay Sí, muchos hashtags interesantes, ¿eh? sí, Yolanda, pues comparte Sí, uno. perdón que me meto ahí tal cual, pero yo antes de cerrar y de dar las gracias a todos y a todas por estar aquí, por la curiosidad, por la participación, no me puedo ir sin decir tres cosas sobre el trozo. Yo le decía a Irene que hemos vivido como una secuencia de una película y a partir de esa secuencia hemos aprendido cosas. Y esa manera de hacerlo me parece espectacular. Y entonces recojo ideas como el silencio de los corderos, cómo puede salir el silencio de los corderos en una tarde hablando de neurociencia. Pues sí, olía a miedo, pensar cuesta, hemos hablado de asesinos, de una barra que le atravesó la cabeza a alguien, de ratas y de monjas. Así que, ¿qué podemos pedir más una tarde así de un día entre semana? Dar las gracias a toda la participación, a todas las personas que están aquí, que han colaborado en hacerlo posible. Y Diego, gracias, gracias y gracias por la manera de explicar las cosas, por la manera de engancharnos y de crear esta motivación intrínseca de generar gratificación en la tarea misma. No sé, yo cerraría así, Isa. Te dejo a ti las demás Y que ya palabras. tenemos otro libro nuevo cuando acabe de publicarlo. A ver si Y llego lo a vamos tiempo. a ver Tengo en el deadline en Congreso diciembre y no también. sé si llegaré. Si Bueno, nos hemos quedado te con esperamos. curiosidad, el Congreso, el próximo Congreso en noviembre es una oportunidad para completar esa curiosidad que seguro Eso nos ha es, quedado a medias Ahí está, también. ahí eso está. es. Ahí está. Muy bien, pues eso, quedamos en que nos volvemos a ver, Diego, el 14 y 15 de noviembre en el Y tanto. Congreso para Ujú. poder seguir compartiendo este nivel de emoción, de intensidad, ¿no? De cognición, ¿no? Que realmente en este espacio de la cátedra y la comunidad nos encanta crear este espacio colectivo que nos hace crecer y generar esta plasticidad. Así que gracias, Diego, nos vemos pronto. Gracias a todos y a todas por este momento, un lunes, un martes por la tarde. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo para todos.